Buenos días a todos los cubanos libres del mundo. Aquí Leo Juvier Hendrix desde las Naciones Unidas en Ginebra. Hoy me encuentro participando en el cuarto foro sobre la democracia, el Estado de Derechos y los derechos humanos de las Naciones Unidas. Estoy en representación sobre todo del exilio cubano que estamos desplazados por todo el mundo y que no tiene representación en esta organización internacional. Y espero que mi intervención sirva para crear conciencia y seguir llevando el mensaje de libertad, de derechos humanos y de democracia para el pueblo de Cuba. Nos vemos pronto. Libertad para el pueblo de Cuba. Tiene la palabra ahora Arte Magna International. Adelante. Muchísimas gracias, Presidenta, Excelencias, distinguidos invitados. En nombre de los más de 3,5 millones de cubanos que están exiliados en todo el mundo sin representación diplomática, les doy las gracias por la oportunidad que me han dado para compartir nuestra experiencia y las voces de millones de víctimas del régimen comunista de Cuba que gobierna Cuba desde el 59. La pandemia ha tenido un gravísimo impacto en los derechos humanos y en el espacio cívico en el mundo. En Cuba el impacto ha sido catastrófico. El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a la calle para protestar en una magnitud que no se había visto durante decenios. Las personas que participaron en las protestas pedían no solo un cambio en las condiciones de vida, sino también la libertad al final de las medidas restrictivas que el gobierno había adoptado para controlar la propagación de la COVID. A pesar de que eran manifestaciones pacíficas, las autoridades respondieron con represión y penalización de los manifestantes y los periodistas independientes. Por ejemplo, cabe mencionar el caso de Jonathan Torres, de 17 años, que encaró un juicio ayer y que ahora se enfrenta a 8 años en la cárcel. Además de las detenciones arbitrarias, se han utilizado otras tácticas de represión, por ejemplo, la desconexión de Internet, las violaciones de las debidas diligencias, malos tratos, campañas de difamación y también juicios injustos a puerta cerrada. A pesar de todos estos delitos, interrumpe la presidenta. Parece que hay una moción de orden. Tiene la palabra Cuba. Señora Presidenta, intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos momentos estamos escuchando a un supuesto representante de la llamada organización Arte Magna International. Sin embargo, la información pública que existe sobre esta persona y organización nos indican que no es miembro de la misma. Por tal motivo, en virtud del artículo 7 del Reglamento del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual se indica que la participación de las ONG se basará en las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos, pedimos que se revise inmediatamente la acreditación de esta persona y se garantice que la misma se ha hecho acorde a los procedimientos establecidos. Muchas gracias. Recuerdo a las delegaciones que, de conformidad con la resolución 2814 y 3441 del Consejo de Derechos Humanos, esta reunión no está limitada a las ONG con estatus de consultivo ante el ECOSOC. El orador ha sido acreditado debidamente para la reunión a través de un proceso de acreditación abierto y transparente. En aras de la participación inclusiva y diversa, las ONG inscritas para esta reunión pueden intervenir. Teniendo esto presente, le voy a devolver la palabra al orador. Caballero, tiene la palabra. Muchísimas gracias. A pesar de utilizar delitos que no son coherentes con el derecho internacional, por ejemplo, el desorden público, la incitación para cometer un delito, para penalizar a los que han protestado, y a pesar de los esfuerzos de gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen cubano no quiere permitir la entrada a organizaciones internacionales para que documenten la situación de derechos humanos en el país. Excelencia, la situación de derechos humanos y política en Cuba es grave. Pedimos que Cuba ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que detenga la represión estatal y que ponga en libertad a todos los detenidos políticos. Le pedimos a la
comunidad internacional que apoye al pueblo de Cuba en su lucha en pro de la democracia y la libertad, que sancione a la dictadura comunista, a sus aliados, países que patrocinan el terrorismo como Rusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea, Venezuela, Nicaragua y otros estados que siguen gozando de la condescendencia internacional. La presidenta, parece ser que la distinguida representación de Cuba presenta una moción de orden. Adelante, caballero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Nos parece haber escuchado que se han empleado términos como régimen comunista en esta sala. Nosotros pedimos que se ajuste al orden el orador en correspondencia con lo que establece el Consejo de Derechos Humanos, que además trabaja en pos de la paz y en garantizar los derechos humanos en materia general. La representante de el representante de esta organización no gubernamental que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones que denigran la imagen de nuestro país y como miembro del Consejo de Derechos Humanos no lo permitiremos. Muchas gracias. Bien, pues antes de pasar al siguiente orador, solicitaría a todas las delegaciones que aborden los derechos humanos con dignidad y respeto y que se adhieran a los principios bien establecidos de las Naciones Unidas. Quisiera pedirle a todos los oradores que respeten las normas de Naciones Unidas cuando hagan referencia a los países y que utilicen las designaciones, los nombres adecuados de esos países en las Naciones Unidas. Muchas